Imagina crear un fantasma, desde cero, no una entidad capturada en una vieja casa abandonada, ni un espíritu vagando entre los vivos, sino una manifestación nacida de la mente humana. Un fantasma, sin pasado, sin historia, sin recuerdos. Un espectro creado no por la muerte, sino por la mente humana con el poder de la creencia colectiva. Parece sacado de una historia de terror, ¿verdad? Pero, en 1972, un grupo de investigadores canadienses decidió desafiar los límites entre la realidad y lo paranormal. Lo llamaron The Philip Experiment, o el experimento Philip. El autor de este experimento fue el Dr. Alan Robert George Owen, un matemático genetista y muy prestigioso. Es importante anotar que, pese a ser un científico, Owen creía en los fenómenos paranormales antes de iniciar el experimento. Quizá por esta doble condición de científico y creyente, quiso someter a pruebas sus ideas. Su objetivo era simple, pero aterrador: demostrar que los fantasmas no existen, o peor aún, que podemos crearlos a voluntad. Con una historia inventada y un personaje ficticio, este grupo logró algo que desafió la lógica y dejó atónitos a los escépticos y creyentes por igual. Te hablan de la cripta. Del grupo de personas involucradas en el experimento del Dr. Owen se encontraba un parapsicólogo y su esposa, Iris, que era una enfermera y voluntaria en el trabajo social, pero no tenía dones psíquicos ni antecedentes de estos. El resto de los participantes eran anónimos, y estos incluyen a una mujer desconocida, un contador, un estudiante de sociología, una ama de casa y un diseñador industrial. Completando el grupo estaba el psicólogo Dr. Joel Wheaton, que simplemente se sentó y observó el experimento. La idea no era conjurar ni contactar ningún alma de algún fallecido. Esto empezó de una forma muy interesante. Comenzaron el experimento en septiembre de 1972, creando un personaje ficticio. Lo llamaron Philip Aylesford. Como si fuera una persona real, le dieron una historia. Señalaron que se había casado con una mujer llamada Dorotea, hija de un noble y caracterizada por su frialdad. El hombre participó en la Guerra Civil Inglesa y había fingido como espía de Carlos II. Sin embargo, su matrimonio era muy infeliz. En una ocasión, pasó por un campamento gitano y vio ahí a una joven de ojos profundos y negros. Philip se enamoró de ella y los dos iniciaron un apasionado romance en secreto. La llevó a vivir con él en un sitio escondido, pero esto no impidió que su esposa se enterara del romance. En venganza, Dorotea acusó a la joven gitana de brujería y Philip no tuvo el valor suficiente para defenderla, así que la chica fue condenada a morir en la hoguera. Tras su muerte, el hombre entró en un estado de desesperación. Como ves, a Philip le otorgaron gustos, disgustos y un final trágico que lo llevó a darle final a su propia vida. Incluso hicieron un dibujo de la apariencia de Philip. Su biografía original era la que el grupo había escrito para imaginarlo. Una mejor identidad de Philip que en sus mentes puede considerarse muy interesante. Inicialmente el grupo se reunió para conjurar a Philip. Regularmente en un entorno informal, se sentaban con las luces encendidas y hablaban de Philip. Tenían su foto y notas sobre su vida. Hablaban largas horas sobre él. Usaron técnicas de meditación y trataron de imaginar a Philip en su esplendor para ver si podían hacer que se apareciera. Intentaron eso durante todo un año. Esto no trajo ningún resultado, aparte de un par de miembros que dijeron que sentían su presencia a su alrededor. Así que cambiaron la técnica, a ver si tenían más éxito, haciendo sesiones con la luz apagada y cerrando los ojos. Cada miembro procedió a traer un objeto que pensaron que a Philip le podría haber gustado. Trajeron fotos de un castillo e imaginaron que este era el castillo donde Philip podría haber vivido. Cantaron canciones con las que pensaban que Philip podría identificarse, siendo la más notable 99 Bottles of Beer. Uno de los cambios más importantes que sintieron que tuvo éxito en el experimento fue que duplicaron lo que sería una atmósfera típica de espiritismo. Atenuaron las luces, encendieron velas y le pidieron a Philip que se manifestara.
Parecía que este nuevo método empezó a funcionar. Si bien Philip no se presentó como una aparición con un cuerpo que pudieran ver, lo que recibieron parecía ser respuestas inteligentes de golpes, conocidas como rap, en la mesa de sesiones que estaban usando. La primera vez que sucedió fue más como una vibración en la mesa. Cuando uno de los miembros del grupo preguntó si tal vez era Philip, recibieron un golpe para indicar que estaba allí. Luego le pidieron que usara el método de un golpe para sí y 2 veces para el no. Entonces, ¿cómo supieron que era Philip respondiendo a ellos y a sus preguntas? Su evidencia era que preguntaron, ¿eres Philip? Y recibió un golpe, que significaba que sí. Después del contacto inicial parecía que, con cada sesión, la comunicación con él se fortalecía. Sintieron que aprendieron mucho sobre él a partir de sus respuestas de golpe. A medida que Felipe se hizo más fuerte, pudo comenzar a mover la mesa y aparentemente fue capaz de que ésta levitara. Informaron haber visto una neblina sobre la mesa que verían moverse a través de la habitación cuando alguien entraba, como si los estuviera saludando. También fue capaz de atenuar las luces. Para demostrar esto al mundo, hubo una sesión final celebrada frente a una audiencia en vivo de 50 personas y se emitió en un documental en la televisión nacional. Supuestamente, la mesa levitó durante esta sesión, pero desafortunadamente no fue captada por la cámara. Sin embargo, todos los testigos afirmaron que sucedió. Pero hubo una situación muy peculiar e interesante. Resulta que durante algunas sesiones le hicieron preguntas sobre su pasado, y él respondía, 1 golpe para el verdadero y 2 para el falso. Por supuesto que el grupo ya sabía las respuestas, dado que ellos crearon este personaje y toda la vida de él, pero las respuestas fueron consistentes y verdaderas. Entonces, finalmente, comenzó a revelar nuevos detalles de su pasado, que contenían información extrañamente precisa sobre eventos históricos reales. El experimento en sí ha sido muy criticado por confiar en técnicas espiritistas, que pueden ser manipuladas por una persona, como el rap de la mesa y el giro de esta. Sin embargo, el Dr. Owen sintió que esto era un verdadero éxito. Tanto es así que siguieron más experimentos. Se creó un nuevo grupo de niñeras y nuevos personajes ficticios. Estaba Lilith, una espía franco-canadiense, Sebastián, un alquimista medieval, y Axel, un viajero en el tiempo del futuro. Todos tuvieron éxito en sus mentes. Lo que vale la pena señalar en estos experimentos es que no funcionaron en el primer intento. Por ejemplo, Lilith tardó 5 semanas en dar señales. No olvidemos que este grupo no solo eran personas promedio que estaban interesadas en lo paranormal, eran parapsicólogos en busca de lo racional. Experimentaron cosas que afirmaban que no podrían explicar. Pensaron que funcionaban también hasta el punto de que crearon este experimento varias veces. Algunos investigadores han probado elementos de este experimento durante una investigación en el campo. Han tenido resultados. Si bien no es el detalle de lo anterior, aparentemente pudieron hacerlo funcionar en una noche. No funciona siempre, por supuesto, pero cuando funciona, los hace rascarse la cabeza con emoción. Pero Philip nunca se manifestó físicamente como una aparición, solo como ruidos extraños y raps mientras el grupo se acurrucaba alrededor de una mesa. Pero lo interesante de esto es que sí se manifestó, algo se manifestó. ¿Qué? ¿Quién? No se sabe, pero es siniestro pensar que tuvieron una presencia de algo. De manera personal, creo que este grupo de personas abrieron alguna puerta y trajeron algún espíritu que no tenía nada que ver con el personaje ficticio. Las sesiones espiritistas no son un juego. Detrás de esa curiosidad por contactar con el más allá, se esconden peligros que pocos se atreven a mencionar. Primero, está el riesgo de contactar con algo que no esperabas. No todos los espíritus son benevolentes. Algunos pueden ser engañosos, manipuladores o directamente hostiles. ¿Qué harías si la entidad que responde no es la que esperabas, sino algo mucho más oscuro? Y luego está el apego. ¿Sabías que algunas entidades pueden seguirte incluso después de que la sesión haya terminado? Golpes en las paredes, sombras que se mueven en el rabillo del ojo, una sensación constante de que no estás solo. ¿Te atreverías a vivir con eso? Pero no todo es paranormal.
Las sesiones espiritistas también juegan con tu mente. La sugestión y el miedo pueden mezclarse hasta que ya no sepas qué es real y qué es producto de tu imaginación. La paranoia, la ansiedad, los trastornos emocionales. ¿Vale la pena arriesgar tu salud mental por unos minutos de emoción? No olvidemos el engaño. No todo lo que se mueve o habla en una sesión espiritista es real. A veces los trucos y las ilusiones son tan convincentes que incluso los más escépticos pueden caer en la trampa. ¿Cómo saber si lo que estás experimentando es auténtico o solo un elaborado fraude? Quizá el mayor peligro de todos es perder el control. Porque una vez que abres esa puerta no hay vuelta atrás. No puedes predecir qué va a pasar, cómo va a reaccionar la entidad o si va a querer irse cuando tú lo decidas. Así que antes de sentarte en ese círculo o llamar a lo desconocido, pregúntate, ¿realmente estás preparado para enfrentar las consecuencias? Porque a veces algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Más allá de las manifestaciones físicas, el experimento tuvo un profundo impacto psicológico y emocional en los participantes. Muchos informaron sentir una fuerte sensación de presencia en la habitación, describiéndola como si Philip fuera real y se hubiese convertido en parte del círculo. La experiencia profundizó el compromiso de los participantes con el experimento. Algunos informaron de un sentido de apego o incluso de afecto hacia la entidad que creían que estaban contactando. Este compromiso emocional es el que te hablaba hace rato, y con Philip se difuminó más allá de las líneas entre la narrativa creada y las experiencias de los participantes durante las sesiones. Los resultados del experimento resuenan con otras investigaciones sobre fenómenos psíquicos, como el estudio de la telequinesis, la telepatía y la conciencia grupal. Estos estudios, aunque variados en sus enfoques y hallazgos, sugieren colectivamente que puede haber más en las capacidades de la mente de lo que se entiende actualmente dentro de los límites de la conciencia convencional. También de manera que desafíe nuestras comprensiones de las leyes de la física. Si los datos son ciertos o no, los parapsicólogos realmente pudieron crear un fantasma. Se basa en gran medida en creencias espirituales preexistentes. Mi madre siempre me insistió en mantenerme alejado de los juegos en los cementerios, ouijas o incluso en las proclamadas hechas a los difuntos en broma. Vagando en el lado de probablemente sea cierto o no, pero en la pequeña posibilidad de que lo sea, es mejor no hacerlo. Sin embargo, lo fascinante de Philip Experiment, más allá de la pura audacia del experimento y su efecto rotundo en varios títulos de terror contemporáneos, es que habla de una verdad fundamental que la mayoría de todos nosotros tenemos. Queremos que los fantasmas sean reales. Si hay fantasmas, significa que nuestros seres queridos no se han ido realmente. Los fantasmas significan que la vida persiste mucho más allá de la muerte. La muerte, al parecer, es solo el comienzo. Los fantasmas también son los fantasmas mentales del proceso de duelo. Al igual que Philip, los dolientes a veces pueden aferrarse tanto a los recuerdos de aquellos que han perdido que, de alguna manera, los devolverían a la vida. Si bien esto tiene importantes propiedades curativas a medida que se inaugura el proceso de duelo, también puede producir efectos adversos a medida que el proceso continúa, eximiendo la formación de nuevas relaciones y en efecto atrapando a los afligidos en el ciclo de duelo hasta la perpetuidad. Pero este sería otro tema igual de interesante. Volviendo a lo de antes, si bien los escépticos argumentan que estos fenómenos fueron resultado de sugestión colectiva y movimientos conscientes, el hecho de que algo respondiera con coherencia y demostrara cierta independencia e inteligencia sigue siendo un misterio. ¿Fue simplemente una manifestación del subconsciente colectivo del grupo? ¿O acaso abrieron una puerta a una entidad desconocida que adoptó la identidad de Philip? Lo cierto es que el experimento dejó más preguntas que respuestas. Si la mente humana es capaz de generar estos fenómenos, ¿qué más podría estar creando sin que lo sepamos? Y si Philip realmente existió en algún plano, ¿qué significa eso para la comprensión de nuestra realidad? ¿Crees que Philip fue solo una construcción mental o una entidad real que se manifestó? ¿Es posible que sin darnos cuenta estemos atrayendo entidades con nuestras creencias y pensamientos? Y si bien la mente humana puede generar fenómenos paranormales, ¿hasta qué punto podemos influir en nuestra realidad? Y si bien te dejo con estas preguntas sobre este tema tan interesante, déjame saber si ya lo conocías. Muchas gracias. Te habló la Cripta de Abrael.